Amén. Gloria a Dios. El gran arquitecto, a ver qué nos dice la palabra del Señor hoy día. Padre, te adoramos, te glorificamos, Padre Santo, te damos toda la gloria, Señor, en este lugar, mi Dios Santo, te exaltamos en medio nuestro, Padre, porque sabemos, Señor, que tú haces maravillas, Padre Santo, y que, Señor, tú eres creador de todas las cosas, mi Dios Santo, visibles e invisibles, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias por este día, mi Dios Santo. Yo te pido, Padre, que bendiga, Señor, la reunión de los santos en este día, Padre, que tú bendigas de una manera especial cada hogar aquí representado, Padre, y que te extiendas, Padre Santo, a través de las fronteras, Padre Santo, y bendigas nuestras familiares, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, por las naciones, por el pecado de las naciones, Padre. Te pedimos, mi Dios Santo, que perdones el pecado de las naciones, Padre Santo, que muestres tu poder, que muestres tu misericordia, porque nosotros hemos creído en ese Dios de misericordia, de paz y de amor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias por tu obra en la cruz del Calvario, Padre Santo. Y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios Santo, que tu Espíritu Santo no sea parte de nosotros, Señor, que constantemente y continuamente esté en nosotros, Señor, edificándonos, Padre, haciendo de nosotros, Señor, lo que a ti te agrada, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, envía tu unción, Padre, envía tu verdad sobre tu pueblo, Padre. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Abre el entendimiento que podamos, Señor, comprender lo que tu palabra nos enseña hoy día, Padre. En el nombre de Jesús también te pedimos por los menos privilegiados, Padre, por aquellos que sufren de abuso, Padre, Señor. Mujeres, niños, Padre Santo, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, que los bendigas, mi Dios Santo, que, Señor, envíes tus ángeles alrededor de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Cuánta necesidad tenemos de ti, Padre eterno. Cuánta necesidad tenemos, Padre Santo, de que tú te manifiestes y te glorifiques en cada vida, Padre. Usa nuestras manos, Señor. Usa nuestros pies, Padre. Usa nuestra persona para llegarnos, Señor, a aquellos que son menos privilegiados, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 11. En el Salmo 11, versículo 3. Y la palabra del Señor nos dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dos cosas me llamaron la atención de este pequeño versículo. En el Salmo 11. Habla de los fundamentos, o de un fundamento, y habla del justo. ¿Verdad? Por la palabra de Dios nos damos cuenta que el justo es aquel que sus pecados han sido justificados por la sangre del Cordero, a través de un arrepentimiento, ¿verdad? Y a través de un compromiso con Dios para mantenernos en los caminos de Dios, para obedecer a Dios por sobre todas las cosas, obedecer a Dios más que a los hombres, y para permanecer en Él. Amén. Bueno, esta es parte de lo que dice la palabra, que es justo, pero vamos a tener un pequeño, yo diría, mensaje o una pequeña sabiduría de la palabra de Dios acerca del fundamento. ¿De qué fundamento habla la palabra del Señor? Y yo quisiera que abrieran sus Biblias, hermanos y hermanas, en el libro de Lucas. En nuestra Biblia está en la página 1296, el libro de Lucas, capítulo 6, versículo del 46 al 49, y vamos a repetir las palabras de nuestro Salvador, porque qué mejor maestro podemos tener dentro de nuestras congregaciones, sino al Rey de Reyes, Señor de señores, Maestro de maestros, ¿verdad? Pastor de pastores. Para Él sea todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza, ¿verdad?
Y dice la palabra del Señor así, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada Aleluya. sobre la roca. Gloria a Dios. Mas el que oyó y no hizo, semejante es aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Santo. Vamos a hablar de este fundamento a la que la palabra de Dios se refiere. ¿Qué es este fundamento? ¿Y por qué es tan importante que nosotros sepamos a través de la Escritura a lo que Dios se refiere como fundamento? Nosotros, cuando edificamos una casa, lo primero que ponemos es el fundamento. En español, ¿verdad? En inglés se llama foundation, pero en español no necesariamente es el fundamento. ¿Son los qué? Cimientos, ¿no? Cimientos. Cimientos, ok. Entonces, lo primero que hacemos al edificar una casa es poner los cimientos de una casa. Amén. Pero antes de poner los cimientos de una casa, para saber, yo creo que los que están aquí, que son albañiles y constructores como hermano Pascual, va a entender mejor, ¿verdad? Y va, yo creo, a acercarse un poquito más a lo que quiero decir. Antes de aún poner el fundamento, antes de poner los cimientos de una casa, la persona que está construyendo debe de saber qué clase de casa quiere construir, qué tamaño, cuántos cuartos, qué tamaño es de cuarto. Y para eso se necesita un arquitecto, alguien que dibuje un plan de la casa o del edificio para que la persona o la persona que va a construir base el edificar ese edificio o construir ese edificio basado en los planes del arquitecto. ¿Cierto o no es cierto? Entonces la palabra del Señor es clara cuando nos dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no nomás las oye, sino las hace, ¿verdad? No nomás es oír palabra de Dios, es hacer lo que Dios dice que hagamos, poner por obra cada recomendación Cada consejo. y consejo que Dios nos da a través de su palabra. Amén, amén, sí, Señor. Y dice, y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó, dice. Déjeme decir una cosa. Una vez que el constructor recibe los planes del arquitecto, la otra fase de su construcción es cavar. Tiene que ser un hoyo en donde va a estar enterrado, ¿qué? Los cimientos, ¿no es cierto? Bueno, este hombre, dice la Biblia, cavó y ahondó, no solamente por encimita, sino que profundizó. Eso quiere decir profundizó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora bien, sobre la roca no quiere decir que había una roca. Quiere decir que la roca es Cristo. Y la roca es Cristo y Cristo es la palabra. Y la palabra es la verdad de Dios. Eso es la roca. Entonces dice la Biblia que y puso el fundamento sobre la roca. En otras palabras, por instrucciones del arquitecto. Sobre la roca. Entonces dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esta parábola
de la cual está hablando el Señor se refiere también cuando habla de inundación. En una inundación, ustedes muchas veces posiblemente han soñado mucha agua. Han soñado mares, han soñado lagos, todo tipo de sueños que tienen agua. Cuando usted sueñe agua, quiere decir tribulación, quiere decir problemas, quiere decir algo que puede afectar no tanto su vida secular, pero su vida espiritual. Porque estamos en este mundo, hermanos, y no somos exentos, ¿verdad?, a las acechanzas del diablo. Siempre vamos a tener, siempre, eso espérelo, tener siempre esta clase de problema, esta clase de inundación, digamos. Porque estas cosas pueden venir en contra suya, pueden venir en contra de tu matrimonio, pueden venir en contra de tus hijos, pueden venir en contra de tus vecinos, pueden venir en contra de todas personas que tú conoces. Pero aquello, dice la Biblia, aquel hombre que edificó, y dice, y cavó, y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vinieron todo este tipo de tempestades, todo este tipo de tribulaciones, todo este tipo de problemas, la casa no se movió, mas se mantuvo firme. Y es ahí donde Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos la firmeza espiritual, la convicción, tener la certeza de que nuestro Dios está entre nosotros. Porque muchas veces, hermanos, cuando somos atacados por problemas, cuando somos atacados por tempestades, lo primero que se nos viene a la mente es, posiblemente Dios se ha olvidado de mí. Pero si tú sabes que tú has construido bien, porque has seguido las instrucciones del maestro, tenlo por seguro que puedan venir tempestades, puedan venir inundaciones, pero tú te mantendrás de pie. Amén. Y la palabra del Señor dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra. Vean ustedes, sobre la tierra. En otras partes de la Biblia, como estábamos leyendo ayer, creo que en Mateo, dice sobre la arena. Amén. Pero aquí dice sobre la tierra. Es igual. No tiene fundamento. Amén. ¿No es cierto? Aquí dice, mas el que oyó y no hizo. Estas son las personas. Esta aquí, Jesucristo está declarando a una persona que oye la palabra de Dios, pero no obra de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios. Estas son las personas que dicen tener fe, pero no hacen la voluntad de Dios. Estas son las personas que, y la mayoría de los cristianos están en esa posición, porque ellos piensan obedecer, pero no obedecen a Dios. Se han conformado simplemente con ir a la iglesia, a callar su conciencia, a sentirse mejor entre los hermanos, a cantar alabanza, porque aún la alabanza nos hace sentir mejor. Pero ¿dónde está nuestra relación íntima con Dios? Amén. Dice, mas el que oyó y no hizo. En otras palabras, Jesucristo se está refiriendo a los que son oidores solamente y no hacedores de su palabra, como dice el libro de Santiago. Amén. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vean ustedes, hermanos, que aquí hay dos tipos de edificadores. Dos tipos de edificadores. Uno que edifica sobre el fundamento, de los cuales ha recibido instrucciones, y otra persona que, sabiendo que tenía que edificar, no se preocupó ¿por qué? Por profundizar, ni cavar, ni profundizarse. Esta es la condición ahora, la condición espiritual y emocional de muchos creyentes que no han profundizado. Cuando hablábamos nosotros la semana pasada, creo que las últimas dos predicaciones que he traído
al ministerio las últimas 2 semanas, se han tratado con las raíces de amargura. Se ha tratado con sacando los esqueletos. Eso es cavar. Eso es profundizar en nosotros. Amén. Eso es no pensar que estamos bien cuando no nos examinamos frente a la palabra de Dios. Amén, amén. Porque la palabra de Dios viene a ser nuestro espejo, Aleluya. tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida emocional. Y dice que aquí vino este hombre que edificó sobre tierra, dice, cuando el río pegó con ímpetu, dice, esta casa cayó. Cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Verdad? Llegamos hasta el punto de pensar que si tenemos fe en el Señor, todo va a salir bien. Pero yo me pregunto, y esta es la pregunta que tengo para ustedes, no tienen que contestarla. ¿Qué es fe? Podemos decir que tenemos fe en el Señor, pero le podemos oír y no obedecerle. ¿Eso es fe? Porque yo creo que de la manera que estamos tomando las cosas de Dios a veces, es que creemos en el Señor, pero no le obedecemos. No hacemos caso de las instrucciones del Señor para la iglesia. Entonces, ¿qué es fe? Es la confianza, la certeza de todas las promesas de Dios para mi vida, que las voy a creer. Ahora, muchas de las promesas de Dios traen su condición. Nada es automático. Así es, amén, amén. La mayoría de las promesas de Dios para beneficio del pueblo tienen su condición. Por ejemplo, una de las condiciones que viene a mi mente en este momento es si obedeces. La obediencia es una condición. Si tú obedeces a la palabra de Dios y a las instrucciones de tu arquitecto, del arquitecto de tu edificio espiritual, que es el Señor, todo te va a salir bien en tu vida. Van a venir tempestades, van a venir fuego, van a venir pruebas, pero ¿sabes qué? Tu casa jamás será destruida. Amén. Porque sigues exactamente las instrucciones de tu arquitecto. Tu arquitecto que es el constructor de tu vida espiritual. Entonces la palabra del Señor nos enseña cómo vivir nuestra vida, cómo edificar este templo espiritual, y lo hace semejante a construir una casa material. Les estaba compartiendo a las hermanas ayer que aquí en Estados Unidos muchas de las casas que se construyeron, vaya, en los años 50, la mayoría de las casas fueron construidas con un pequeño fundamento, así, no estaba hundido, no estaba muy hundido. Entonces, ahora en los tiempos de hoy, 50, 60 años después, los estados han cambiado sus reglamentos y han dicho, no, si si se van a construir unas casas nuevas, los cimientos de esta casa tienen que ser de tantos pies de hondo, de profundidad. De otra manera, esta casa, cualquier persona que la compre va a sufrir muchos problemas si esta casa se viene abajo, porque no tiene un fundamento firme. Amén. Fíjense bien cómo hasta las leyes seculares nos ayudan a entender las leyes espirituales. Y yo creo que aquí es donde se me viene a la mente en este momento, donde el Señor le dijo, si no conocen las cosas terrenales, mucho menos las cosas espirituales. Amén, amén. ¿No es cierto? Por eso Dios hablaba por parábolas, para que nosotros pudiéramos entender, y siempre ponía las parábolas de acuerdo a las cosas terrenales, cosas que nosotros pudiéramos identificarnos con ellas. Entonces la palabra del Señor habla de nuestra vida espiritual, de este edificio. Este edificio Dios tiene que ser construido y edificado por la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Primera de Corintios, por favor, hermanos.
Primera de Corintios 3. Y hablando de edificar, hablamos también de una calidad de edificación, de construcción, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor nos enseña también cómo podemos y qué es lo que vamos a hacer y cómo nuestra fe puede ser puesta en una balanza, ¿verdad? Por Dios a través de la manera en que nosotros construimos. Esto me gustó muchísimo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 11 me parece, o al 12. Bueno, vamos a leerla. Dice, porque nosotros somos, ¿qué? ¿Colaboradores de qué? De Dios. ¿Qué quiere decir colaboradores? Quiere decir que nosotros trabajamos para Él, le ayudamos a Él. ¿Lo pudiera hacer Dios solo? No. Eso está establecido por Dios, ¿verdad? Que nosotros somos colaboradores con Él. De otra manera, no hubiera ninguna edificación, hermanos. Yo puedo edificar al hermano José y el hermano José puede edificarme a mí. ¿Estamos correctos en esto? ¿Estamos claros? Yo no puedo edificarme solo, hermano José. Yo necesito que usted de repente me diga, hermana Mona, a usted se le fue. ¿Me entiendes? Yo sí, porque sí, hermano, y no sé. Yo le digo una cosa, no porque yo sea la líder aquí, la pastora, ustedes no me llamen la atención. Sería tonto no hacerlo, y les he dado libertad de hacerlo. Que usted tenga miedo a hacerlo es otra cosa. Pascual. Ay, Pascual. Dice, vamos, qué gozo, ¿verdad? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, ¿qué? Labranza de Dios y ¿qué? Edificio de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cuando pienses en tu cuerpo, piensa que es edificio de Dios. Ese es el edificio de Dios. Labranza de Dios. ¿Qué quiere decir labranza de Dios? Es obra de Dios. Amén. Edificio de Dios. Vamos a seguir gozándonos con la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. En otras palabras, el fundamento ya está hecho. ¿No es cierto? Ahora bien, el fundamento, amados, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con nuestra fe en el Señor. Pero los fundamentos no se echaron hoy. Se echaron antes, y ahorita les voy a explicar por qué. Los fundamentos de nuestra fe y los fundamentos de este edificio y los fundamentos de esta construcción se hicieron antes de la fundación del mundo. Amén. Allí fue donde nosotros, por eso la palabra del Señor dice, regresar a la senda antigua, regresar, date cuenta cómo estás edificando, porque cuando tú regresas a las enseñanzas del Antiguo Testamento vas a encontrar mucho material para ver dónde tú no estás edificando conforme a la voluntad de Dios, que Dios quiere bendecirte. Yo no encuentro, y yo todavía no he encontrado, y no quiero encontrar porque me siento muy a gusto pensando y creyendo de esta manera. Yo no entiendo cómo los que dicen que somos la iglesia del Nuevo Testamento no podemos hacer uso o obedecer al fundamento antiguo. No lo entiendo. Y esto ahorita en Lucas 6 les voy a dar a ustedes una ilustración con una revelación que vino de parte de Dios para mi vida, donde yo pude comprender mejor por qué nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional, podríamos decir, es un complemento, es un complemento de la enseñanza del Antiguo Testamento con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Vean ustedes que cuando Lucas, vamos a regresar en Lucas y luego regresamos a Primera de Corintios otra vez, porque creo que debo yo ilustrar esto. Dice la palabra del Señor, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó. Hermano, cavó y hondó.
Estamos hablando de perdón, miren hermano, se me atraviesan las palabras en inglés y en español. Los cimientos, está hablando de cimientos, ¿no es cierto? Sí. La fundación de ok, entonces dice, cavó y hondó. Eso no quiere decir, esto solamente, esta enseñanza de hondar, la va a encontrar en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Y ahorita les voy a explicar con una revelación que Dios me dio acerca de esto, para que usted pueda en su mente y en su espíritu digerir es lo que Dios quiso decir en este momento. Bien a mí, pero dice también habla Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Habla de un hombre que al edificar también su casa, dice, tampoco, él no hondó y edificó sobre la tierra. Quiero que usted mantenga esas dos palabras sobre la tierra, o tres palabras, quiero que las mantenga en su mente porque voy a regresar a ellas, ¿está bien? Sobre la tierra, ok. Vamos otra vez a 1 Corintios 3 y vamos a seguir. En el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero vean ustedes, hermanos, que Jesucristo vino a darse a conocer hace 2000 años, como hombre y como Dios. Pero el Cristo de la gloria existía antes de la fundación del mundo. Él se dio a conocer entre nosotros, pero Él ya existía antes de que usted y yo existiéramos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de toda la palabra, toda la obra, desde la creación hasta Apocalipsis. Y después de Apocalipsis. Desde la creación del libro de Génesis y antes de la creación del libro de Génesis. Ese es el Señor. El Padre y el Hijo existían ya. Eran constructores, eran edificadores. Amén. Y dice la palabra del Señor. Bueno, en el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjese, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No tenga pendiente. Mire, le aconsejo una cosa. Vaya al Señor en oración, pero sinceramente, y dígale, Señor, ¿qué clase de edificación estoy haciendo yo para mi vida? Y yo le aseguro, cuando yo le hablé al Señor así, era cuando yo apenas tenía como 1 año de caminar con el Señor. Algo me llevó, yo estoy diciendo que el Espíritu Santo me llevó a hacer esta oración delante de Dios cuando yo vi este versículo bíblico. Y le pregunté al Señor, Señor, muéstrame qué clase de edificación estoy haciendo sobre mi vida. Y ¿saben qué, hermano? Esta noche tuve un sueño. Y el Señor me mostró mi casa. Y en mi casa había cables de acero, ¿cómo se llama? Copper. De cobre. De cobre. Toda mi casa estaba cubierta de cables de cobre. Y dije, gloria a Dios, porque yo no quería, dije, si el cobre es probado por el fuego, esto no se va a destruir, no es cierto. Pero miren ustedes, vayan ustedes, y a los que están escuchando, le digo, vaya al Señor y pregúntele, Señor, dime qué clase de casa, qué clase de edificio yo estoy edificando. Vaya con confianza, pregúntele a nuestro Señor. El Señor quiere ayudarle en su fe. Porque dice el Señor que si a aquel que le falta fe, vaya a Dios y Él se la dará. Amén. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vean ustedes que las primeras 3 van a ser los 3 elementos que no van a ser fácilmente destruidos por el fuego cuando venga la prueba y la tribulación. Pero aquellos que hayan edificado con madera, con heno y hojarasca, hermanos,
tenga problema, estas van a tener problemas, y ahorita le voy a explicar a usted qué es lo que quiere decir con eso, ¿sí? Estamos hablando de edificando y construyendo nuestra fe y construyendo nuestro edificio espiritual. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13, la obra de cada uno, ya lo leí, en el 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? ¿Recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow, fuego. Hermano, yo le digo una cosa, hay que poner atención a lo que leemos. Nunca lea la Biblia con demasiada prisa. Permita que las palabras brinquen de la Biblia y empiece usted a digerirlas y a comerlas, porque eso es agradable, es bueno para usted, y yo creo que el mismo Espíritu de Dios le va a dar a usted entendimiento de su palabra. Vean ustedes, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es que esta versión, ¿verdad?, de cómo edificamos. Ahora bien, déjenme explicarles la revelación que yo recibí de parte de Dios, que me hizo comprender más la palabra de Dios, porque de eso se trata, las revelaciones que Dios nos da a veces a medianoche, que a veces no comprendemos, y que con el tiempo, poco a poquito, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para darnos mejor entendimiento y mejor comprensión sobre lo que Dios está revelando hoy en día a la iglesia del Señor. Y déjame una cosa, hermano, Dios, miren, Dios está revelando tanto al creyente como al no creyente en estos tiempos. Nunca diga a una persona, yo no te creo lo que tú sueño porque tú no eres creyente. Nunca le diga eso, porque Dios ni ve eso. Dios solamente es un Dios de revelación, y Él se revela a quien le da la gana. Amén. Y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Pero en esta ocasión yo tuve un sueño, y en este sueño me acuerdo que quedó muy grabado en mi mente y en mi corazón, porque el Espíritu Santo me hizo aprender mucho de este sueño. En este sueño yo me miraba que iba en el aire y llegamos. Yo iba acompañada de alguien, no sabía quién era, pero yo sabía que era una persona espiritual porque sentía su presencia. Llegamos a un lugar, había un lote bastante grande, y enfrente del lote había una casa, y la casa de enfrente era una casa preciosa. Era una casa que tenía grandes ventanas, grandes puertas, tenía esta casa tenía aún hasta adornos preciosos, y yo decía, wow, era blanca. Y dije, wow, qué bonita casa, unas puertas preciosas. Entonces el Espíritu Santo me llevó para atrás de la casa. Y atrás de la casa había otro edificio. Fíjese que este sueño que yo tuve tiene que ver con la enseñanza de hoy, o la predicación de hoy. Atrás estaba una casa, pero esta casa no era tan hermosa como la de enfrente. Esta casa era una casa construida, pero noté que las paredes de esta casa eran como más de 1 pie de ancho, las paredes, mientras que las paredes de la casa de enfrente tendrían unos 4 o 5 pulgadas de ancho. ¿Sí está entendiendo? Ok, en la parte de atrás veo que las puertas de esta casa estaban fuertes, de esas puertas que usted abre y le corre porque no quiere que le dé por atrás, ¿no? Cuando se cierre. Ok, la casa de enfrente tenía puertas hermosas, pero tenían las puertas eran delgaditas, pero estaban grandes. Entonces dije yo, qué hermoso. Noté también que esta casa estaba enterrada en la tierra, y yo no podía ver, aunque en el espíritu sabía que esta casa había sido construida casi abajo de la tierra, de tan profunda que tenía el fundamento, ¿verdad? O el cimiento. Pude ver que la parte de arriba de la casa había unas pequeñas ventanas. Me acerqué y me vi, al acercarme a la ventana, vi que por la puerta de la entrada
entraban personas muy enfermas. Las personas venían de afuera y las personas venían entrando a esta casa de atrás y venían muy enfermas, débiles, flacas, en muy malas condiciones. Haga de cuenta como cuando un caballo sale a la guerra y regresa todo flaco y todo, ¿verdad? Así miré las personas que entraban a la casa de atrás. Veo adentro de la casa, y dentro de la casa habían personas vestidas de blanco. Y tenía en la casa varios cuartitos. Cuando estas personas las recibían dentro, a las personas que venían sufriendo de gran tribulación, digamos, las traían hacia adentro, y una vez que salían por la puerta de atrás, estas personas eran diferentes. Estas personas no eran las mismas. En ellas se miraban personas firmes, personas bien restauradas, personas bien fuertes, personas que no eran lo que la persona que había entrado anteriormente, sino que eran completamente renovadas. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y me dijo el Espíritu de Dios que estaba ahí presente, que yo estuviera observando y viendo todas estas cosas, y me dijo, ven, quiero que veas otra vez. Y me llevó otra vez a la casa de enfrente y me dijo, ¿qué ves? Entonces, cuando comparé las dos casas, noté que la casa de atrás, aunque era vieja, no tenía mucha decoración, no tenía mucho color, pero era una casa donde alguien entraba y se restauraba completamente. Más aparte, que la miré tan sólida que yo dije, yo quiero vivir en esa casa. Yo prefiero vivir en esa casa porque la casa de enfrente no tenía cimiento, estaba edificada sobre la tierra. ¿Ven ustedes lo que la palabra de Dios dice? ¿Ven ustedes cómo cuando Dios habla con su palabra? Nomás que hay que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Si no conocemos la palabra de Dios, nunca vamos a poder entender los sueños que Dios nos da. Porque dice la palabra del Señor que a sus profetas Él les habla por sueños. Amén. Y el profeta entiende porque puede venir a la palabra de Dios y decir, esto es lo que me dijo el Señor. Amén. Entonces, cuando me dijo el ángel, me dice, ¿qué notas? ¿Qué ves? Y le dije yo, bueno, yo pienso que si viniera una tormenta, la casa de enfrente será destruida, aún siendo tan bella, tan hermosa. Y la casa de atrás permanecería. Y me dijo, bien has dicho, porque la casa de atrás ha permanecido eternamente. Y la casa de enfrente está en peligro de que caiga. Entonces le dije yo, ¿cuál es la solución? Porque sería lamentable que la casa de enfrente, siendo tan bella y tan hermosa, fuera destruida. Y me dijo, ¿tú qué crees? Entonces me quedé pensando y le dije, yo creo que estaría bueno, hasta me dio miedo hablar porque dije, a lo mejor el ángel aquí me va a corregir, pero dije yo esto, estaría bueno poner esta casa hermosa que está sobre la tierra, sobre el fundamento, sobre la casa de atrás. Y la casa de atrás protegerá a la casa de enfrente de cualquier desastre que pudiera venir. Y ahí es donde yo recibí el entendimiento espiritual que la fe en Jesucristo, que la fe, la gracia de Dios trabaja juntamente con el fundamento de la palabra de Dios. Ahora comprendí lo que dice la Biblia, que la iglesia del Señor, la iglesia del Nuevo Testamento está fundamentada sobre ¿qué? Apóstoles y ¿qué? Y profetas. Cuando Dios se refiere a los profetas, se refiere al conocimiento y la revelación de Dios para Israel en el Antiguo Testamento. Pero eso no ha sido abrogado, eso no ha sido anulado. Eso todavía sigue con nosotros porque es palabra de Dios. Y Dios, que yo sepa, no se ha apartado. Dios sigue entre nosotros. Dios no cambia su manera de pensar. Dios sigue obrando. Hay ciertas cosas del Antiguo Testamento que hoy en día Dios abolió
con el nuevo sacrificio y con el nuevo pacto, pero no todo, no las leyes que tienen que ver con la formación y la conducta que la iglesia debe de tener. Por eso dice el Señor, ustedes oyen pero no obedecen. ¿A qué vamos a obedecer? A la palabra de Dios. La palabra de Dios nos forma como nuevos creyentes en Cristo y dirige nuestra conducta, y una conducta moral superior en moralidad a cualquier otra religión, porque nosotros no somos de cualquier religión, somos de Cristo. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor dice que la calidad de trabajo que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual será sometida a prueba y será sometida a fuego, dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice, qué nos enseña sobre esta edificación el libro de Efesios, por favor. Efesios 2. Desde el 19. Amén. Amén. Y dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Quiere decir que, ¿verdad? Tú, Chabelita, has estado en mi casa ya por tiempo, tú ya no eres extranjera, tú eres de mi casa. Eso quiere decir, ¿sí? Dice, sino con ciudadanos ¿de qué? De los santos. ¿Y miembros de qué? De la familia de Dios. No somos cualquier pueblo. Denle un aplauso al Señor. Somos pueblo de Dios. No somos una religión, somos pueblo de Dios. Escogidos por Dios. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Pueblo especial, somos un pueblo especial porque somos un pueblo de Dios. Y dice en el versículo 20, edificado ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. Jesucristo no dijo que su iglesia o su cuerpo o su edificio estaba fundamentado sobre los apóstoles solamente. Dijo apóstoles y profetas. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Los profetas eran fundadores de la nueva iglesia. Y los apóstoles eran fundadores de la nueva iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y de dónde recibían los apóstoles la sabiduría, el conocimiento, la revelación de Dios para fundar esta nueva iglesia? De los profetas. De los profetas. Isaías dijo, lo tuvieron por maltratado, lo tuvieron por esto y por lo otro, y por sus llagas hemos sido sanados. Sí, Señor. Anunciando el sacrificio de Jesús, anunciando el sacrificio de salvación para nosotros. Hermanos, yo no sé qué demonios se les ha metido a muchos cristianos. No quieren saber nada del Antiguo Testamento. Estos son los que están edificando sobre la tierra, sobre la arena. Pero el tiempo lo dirá, porque esas cosas yo no me preocupo. Mi labor es entregar al pueblo la palabra de Dios y hacérsela ver como yo la he recibido. Y dice la palabra del Señor, veamos, 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Todos edificándonos. Por eso yo no entiendo a veces cómo es que dicen, no, es que andan algunas ovejas a quien Dios ha bendecido con tanta revelación. Dios mío, más que ni a los pastores. Las ovejas han obtenido la revelación de Dios. Pueblo de Dios. Y no quieren compartirla con el pastor porque el pastor no cree en la revelación de Dios. Lo pone. Y yo le digo una cosa, cuando yo iba creciendo en el Señor, yo hasta me enojaba con Dios porque me molestaba el nivel de revelación que el Señor me daba acerca de la condición de la iglesia y yo no podía comprender.
Y yo le decía al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no soy nada, yo no soy nadie. ¿Qué puedo hacer? Siempre pintándome la iglesia del Señor con las paredes grises, con moños negros en las entradas, con nada de comer aquí, nada de agua aquí en el altar. Hermano, era una cosa tremenda. Y yo decía, ¿qué es eso? Pero cómo Dios habla. Y vuelvo a repetir, aunque tú no lo comprendas, Dios sigue hablando. Porque a Él no lo podemos callar. El Espíritu de Dios es un espíritu revelador. Amén. La palabra del Señor nos dice claramente, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siempre hoy en día es como, tomas la palabra del Señor y tomas solamente lo que te hace sentir bien, ¿verdad? Si la palabra de Dios te está diciendo que tienes que renunciar a esto y que tienes que dejar esto y que tienes que desprenderte del mundo y que no quieres oír eso, tú no puedes, no sabes cómo, algo pasa. Veamos la palabra del Señor, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Ay, me encontré. Segunda de Timoteo 2, 19. Ya voy a terminar. Este es el fundamento de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Como el Señor, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el fundamento de Dios que siempre está firme delante de nosotros. Pero el fundamento de Dios está firme. En otras palabras, lo que dice Dios es la verdad. Esto es la espada, dice el Señor, que conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Aquellos a quien han practicado y poniendo por obra lo que Dios está instruyendo a la iglesia. No solamente oír, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que este fundamento que está ya echado por Jesucristo, el Hijo de Dios, está firme. En otras palabras, dice que está firme, es inmovible. No queramos cambiar la mente de Dios. No queramos cambiar el camino de la iglesia. No queramos cambiar nada. Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que puede hacer Dios por nosotros que no ha hecho ya? ¿Qué es lo que puede decir Dios a nosotros que ya nos lo ha dicho? Todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios espera de nosotros está escrito en la Biblia. Esta es la revelación mayor. Esta es la palabra de Dios, es la revelación superior, grande, va más allá de los cielos y más abajo de la tierra. La revelación de Dios nunca va a dejar de ser revelación de Dios, porque Él es el gran yo soy. Él es el que determina qué es lo que Él quiere de nosotros, no nosotros lo que queremos de Él solamente. Que no hay ningún mal en que tú busques a Dios y le pidas. Pero no solamente le pidas, haz lo que dice su palabra. Obedece a Dios aunque te duela. Obedece a Dios por sobre todas las cosas, porque de eso, de tu obediencia, depende la casa que estás edificando para Dios. Amén. De tu obediencia. Hermanos, yo a veces me sorprendo porque digo, estas personas conociéndola porque le han leído la palabra de Dios, yo pienso que hemos leído tanto el Nuevo Testamento como algo del Antiguo Testamento. No muchas iglesias hacen uso del Antiguo Testamento en estos días. Pero para mí personalmente ha sido una bendición. Ha sido una bendición, una abredera de ojos. Entender mejor la palabra desde el principio.
para venir a darme cuenta cuál es el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. El Señor me lo bendiga. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor. Te damos gracias, Padre, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Padre, por nuestra salvación. Te damos gracias, Padre Santo, porque todo lo tenemos enfrente de nosotros, Padre. A nosotros tú nos haces responsable de la manera que vamos a edificar. O porque el fundamento ya está tirado, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que cada día, mi Dios, nos ayudes a edificar todos los días. Todos los días edificar, Señor, este edificio, Padre Santo, para que lo uses para tu gloria. Amén. Oh, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oh, Padre, te damos gracias, Padre, por nuestra salud en este momento. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Dios Padre. Te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, por tu amor hacia nosotros. Ayúdanos a comprender tu gran amor, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú has venido a salvarnos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por nuestros hogares, por nuestro trabajo, por nuestra salud, Padre Santo. Te damos gracias por nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.